Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En griego bíblico, apekrize Jesús kai eipen auto, amen amen lego soy, ean metis kenethe anothen, u tinatai idein ten basileian tu theu. Cuando Nicodemo vino a ver a Jesús de noche, él sabía que Jesús era un maestro que viene de Dios y que Dios estaba con él, pero no era su testimonio propio. Pero Jesús va directo al grano y le dice, según este versículo 3, de cierto te digo, amén, amén, dice, que el que no naciere de nuevo no puede ver ni siquiera el reino de Dios. En este versículo tenemos que observar tres palabras. Primera palabra es nacer. El verbo en griego es kenao. El verbo conjugado es kenethe, con el código Strong 1080. Es un verbo subjuntivo aoristo pasivo, tercera singular. ¿Qué significa esto? El que naciere por primera vez o una vez por todas, pero en forma pasiva. No porque uno quiera nacer, sino por un sujeto en forma activa hace que él naciera. Y la segunda palabra que sigue es en español, es de nuevo, pero en verdad en griego la palabra es anothen, significa desde arriba. Entonces podemos traducir lo siguiente: el que no naciere desde arriba, desde el cielo, de Dios, quiere decir, en forma pasiva. Obviamente, el actor activo es nuestro Dios que está en los cielos, y el actor pasivo somos nosotros. El que naciere por primera vez o una vez por todas en forma pasiva desde arriba, de Dios. Y sigue diciendo, si no, no puede ver el reino de Dios. Tercera palabra es ver. El verbo ver en griego es jorao, con el código Strong 3708, es un verbo infinitivo aoristo. Quiere decir que ni siquiera ver por primera vez, o sea, ni le da la posibilidad de poder ver el reino de Dios, sino naciere desde arriba, de Dios, del cielo. Primera Juan capítulo 5 versículo 1 dice lo siguiente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Acá dice claramente, el que cree, solamente el que cree que Jesús es el Cristo, Salvador, es nacido de Dios. Entonces, para que seamos nacidos de Dios en forma pasiva, tenemos que creer que Jesús es el Cristo. ¿Cómo sabemos que Jesús es el Cristo? Según Primera Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice lo siguiente: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por las palabras de Dios.
Nicodemo era maestro, el que sabía mucho de las leyes, de la Biblia, pero no sabía verdaderamente que las palabras, las leyes, hablaban de que Jesús es el Cristo. Solo el hecho de ser maestro de la Biblia, saber mucho de la Biblia, no le garantiza el reino de Dios. Solamente el que naciere desde arriba, que es creer Jesús, ese es el Cristo Salvador, en forma pasiva, porque gracias a la gracia de Dios, el actor activo que le hace, que le permite que naciera desde arriba. La única manera de poder ver el reino de Dios, poder entrar al reino de Dios, es ser nacido desde arriba, de Dios. No es saber mucho de la Biblia, no es ser maestro de las leyes y de la Biblia, sino ser nacido en forma pasiva de Dios, del cielo. Es creer que Jesús es el Cristo, Salvador, Señor y el Hijo de Dios y Dios mismo.